Buenas noches, bienvenidos a la sesión síncrona de esta semana que hablamos o que trata acerca del presupuesto de capital. Vamos a iniciar para poder aprovechar bien el tiempo que tenemos asignado. Bien, el tema número 5 son las técnicas de elaboración de presupuesto de capital. Las inversiones a largo plazo representan salidas considerables de dinero que hacen las empresas cuando toman algún curso de acción, es decir, cuando toman decisiones. Por esta razón, las compañías necesitan procedimientos para analizar y seleccionar las inversiones de largo plazo. La elaboración del presupuesto de capital es el proceso de evaluación y selección de las inversiones a largo plazo que son congruentes con la meta de maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Eso es la elaboración del presupuesto de capital. Evaluar y seleccionar los proyectos de inversión que generen una expectativa de incrementar la riqueza de la empresa. Las compañías normalmente hacen diversas inversiones a largo plazo. Las más comunes es la inversión en activos fijos, la cual incluye propiedades, terrenos, naves industriales, llamadas también plantas de producción y equipo. Estos activos normalmente se conocen como activos productivos y generalmente se sientan las bases para la capacidad de ganar fuerza y valor en las empresas. Una inversión de capital es un desembolso de fondos que se realiza en un periodo de tiempo dado y que va a generar beneficios durante un periodo mayor a un año. Esa es una inversión de capital. Por otro lado, una inversión operativa es un desembolso que se realiza con el fin de obtener beneficios dentro del plazo de un año. Entonces, cuando hablemos de inversiones, debemos de separar si es de capital, inversiones a largo plazo, más de un año, o inversiones operativas que tienen que ver con la producción o la generación de beneficios dentro de un mismo año, como máximo un año. Las compañías hacen inversiones de capital por muchas razones. Los motivos fundamentales de la inversión de capital son la expansión de operaciones, la sustitución o renovación de activos fijos, o la obtención de algún otro beneficio menos tangible durante un periodo largo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para la elaboración del presupuesto de capital? Bueno, pues se tienen que seguir los siguientes 5 pasos. Primero, la elaboración de propuestas. Las propuestas de nuevos proyectos de inversión se hacen en todos los niveles de una organización, ¿sí? Y son revisadas por el personal de finanzas o por el gerente financiero. Las propuestas que requieren grandes desembolsos se revisan con mayor cuidado que las menos costosas. ¿De dónde parten las ideas de los proyectos de inversión? Pues de la elaboración de propuestas. El segundo paso, ya que están las propuestas elaboradas, pues hay que hacer una revisión y análisis, ¿verdad? Para evaluar las ventajas de las propuestas. Es el trabajo fundamental del gerente financiero que tiene que ver con ese presupuesto de capital. El paso número 3, pues sería la toma de decisiones, ¿verdad? En el caso de que se vaya a llevar a cabo la propuesta realizada, que ya se analizó desde el punto de vista financiero con los flujos de efectivo y se toma la decisión si se arranca o no se arranca. Generalmente cuando los desembolsos son más grandes, pues se requiere ya de autorizaciones
no solo del gerente financiero, sino de otros directores dentro de la compañía. El paso número 4 es la implementación. Después de la autorización, se realizan los desembolsos y se implementan los proyectos. Los desembolsos de un proyecto grande ocurren comúnmente en fases. No se desembolsa todo en la primera fase, sino que se va haciendo de manera paulatina. Y por último, el paso 5 es el seguimiento, es decir, supervisar los resultados y compararlos, tanto los reales en costos y beneficios con los presupuestados o planeados. Para eso se requerirá tomar una acción si los resultados reales difieren de los proyectados. Ojalá que siempre y cuando los resultados de los ingresos sean superiores a los proyectados y la de los costos sean inferiores a los proyectados. Ese sería un gran logro en un proyecto de inversión elaborado. Vamos a clasificar los proyectos en dos, independientes y mutuamente excluyentes. Los proyectos independientes son aquellos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí. La aprobación de un proyecto no impide que los otros se sigan tomando en cuenta. Por otro lado, los proyectos mutuamente excluyentes sí tienen el mismo objetivo y por lo tanto compiten entre sí. La aprobación de uno impide que los otros se sigan considerando. Por ejemplo, una empresa que necesita incrementar su capacidad de producción lo puede hacer a través de la expansión de la planta, a través de la adquisición de otra compañía o la contratación de producción con otra empresa a través de lo que se conoce como maquila. Evidentemente, la aceptación de cualquier opción elimina la necesidad inmediata de las otras. Por eso nosotros decimos que tenemos proyectos independientes o proyectos mutuamente excluyentes. Dentro de las empresas existen fondos limitados, ¿sí? Y hay también cierta cantidad de fondos ilimitados. La disponibilidad de fondos para las inversiones de capital afecta las decisiones de la empresa. Si una compañía tiene fondos ilimitados para inversiones, o si puede recaudar el dinero que sea necesario a través de préstamos o de la emisión de acciones, la toma de decisiones relacionada con el presupuesto de capital es bastante sencilla. Se aceptan todos los proyectos independientes que ofrezcan un rendimiento adecuado. Cuando hay fondos ilimitados. Sin embargo, las empresas, como decía al principio, normalmente operan con racionamiento de capital, es decir, con fondos limitados. Significa que solo tienen una cantidad determinada de dinero disponible para inversiones de capital y que muchos proyectos compiten por ese dinero. Entonces habrá que seleccionar el de mayor rendimiento posible. Es por eso importante conocer las técnicas de evaluación del presupuesto de capital. Antes de abordarlas, consideremos dos enfoques, ¿verdad?, en la clasificación de los proyectos. El enfoque de aceptación-rechazo y el enfoque de clasificación. El primero, aceptación-rechazo, implica evaluar las propuestas de inversión de capital para determinar si cumplen con el criterio mínimo de aceptación de la empresa. Este enfoque se usa cuando las compañías tienen fondos ilimitados. Como paso preliminar en la evaluación de proyectos mutuamente excluyentes o en una situación en la cual el capital debe racionarse. En estos casos, solo se deben considerar proyectos aceptables. Proyectos aceptados, palomita, proyectos rechazados, que no son evaluados financieramente como tales, entonces se rechazan. El otro enfoque es el de la clasificación. Este implica que los proyectos, con base en alguna medida predeterminada, por ejemplo, la tasa de rendimiento de cada uno de ellos,
se coloquen entre el de mayor tasa de rendimiento y el de menor tasa de rendimiento. Esta clasificación sirve para seleccionar el mejor entre un grupo de proyectos mutuamente excluyentes y en la evaluación de proyectos con limitaciones de capital. Para aceptar o no un proyecto, podemos hacer el uso de alguno de los dos enfoques: aceptación, rechazo o bien clasificación. Eso es meramente ilustrativo, ¿no? Porque a final de cuentas no van a existir un gran número de proyectos de inversión de los cuales vamos a elegir aquellos que más rendimiento den, sino que pues vamos a lo mejor a trabajar sobre un gran proyecto o un buen proyecto de inversión y ahí lo único que vamos a medir, ¿se acepta o se rechaza? Para eso tenemos nosotros diferentes métodos o que son conocidas como las técnicas de elaboración del presupuesto de capital. La primera de ellas es la que se conoce como el periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué es el periodo de recuperación de la inversión? Es el tiempo requerido para que una compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. En el caso de una anualidad, como el proyecto del ejemplo que trae el libro, el periodo de recuperación de la inversión se calcula dividiendo la inversión inicial entre la entrada de efectivo anual. Es decir, si tenemos un proyecto que cuesta 1 millón de pesos, ¿verdad? Y se tienen flujos de efectivo por 100,000 pesos, que vamos a suponer que es cada año. El flujo de efectivo no es la venta, sino ya es el flujo neto. 100,000 pesos cada año, bueno, pues es 1 millón entre 100,000, me da igual a 10. Es decir, en 10 años se recupera la inversión. Si ese es un proyecto, si tiene otro proyecto que es 1 millón de pesos también de inversión, pero que genera 200,000 pesos cada año de flujos de efectivo, pues 10 entre 2, perdón, 1 millón entre 200,000 es igual a 5. Así tenemos nosotros ya eh, una variable con la cual podemos tomar una decisión, ¿verdad? Elegir aquellos proyectos cuyo periodo de recuperación de la inversión sea más corta, ¿sí? Y aquellos cuyo periodo de la inversión sea más larga, pues son desechados. Sin embargo, este método de periodo de recuperación de la inversión no es del todo aceptable. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, los flujos de efectivo, ¿verdad?, que se generan durante un periodo de tiempo dado, pues no se supone que sean constantes a lo largo del año. Pueden variar. Puede ser que no al final del año se complete el flujo de efectivo esperado, sino que puede ser antes. Entonces ahí la medición del periodo de recuperación de la inversión ya no es precisa. El otro factor, que es el más importante, es el que este método no considera el valor del dinero a través del tiempo. Aquí en el ejemplo que tengo yo en la diapositiva, por ejemplo, los 14,000 del primer año y los 14,000 del segundo año, al traerlos al año cero, pues no valen igual, ¿verdad? Sin embargo, en este método de recuperación, yo considero que valen igual: 14 más 14, 28, más 14, 42. Y así me voy sumando. Y digo, bueno, ¿qué proyecto me da la recuperación de la inversión más rápido? Pues sería considerando la suma de estos flujos de efectivo para alcanzar la inversión inicial, así como les planteaba yo del 1 millón de pesos. Bueno, pues aquí este proyecto A necesitaría para los 42,000 pesos 3 años. 3 por 14,000, 42, es decir, en 3 años. Una de las deficiencias es que estos 42 no necesariamente se alcanzan al final del año 3. Puede ser que se alcancen antes del año 3, pero el método considera los 14,000 en un año. La otra falla es que no toma el valor del dinero a través del tiempo. Estos 14,000 del año 3 no valen igual que los 14,000 del año 2, y los del año 2 no valen igual que los 14,000 del año 1 en el año 0.
¿sí? No los descuenta, pues. Bueno, ese es el método de periodo de recuperación de la inversión. Es un método que se utiliza con fines informativos dentro de un proyecto, ¿sí? Se tiene contemplada que la recuperación de la inversión se va a dar en tanto tiempo, pero esa no es una variable que se tome en cuenta de manera racional para tomar la decisión de que ese es el mejor proyecto. Es una medida informativa. Los que sí son más relevantes para tomar decisiones son los que vienen enseguida. El valor presente neto, el valor económico agregado, el EVA, y la tasa interna de rendimiento, llamada TIR. Ustedes ya los conocen, ya los han usado en matemáticas financieras, ya saben calcular el valor presente neto y la TIR. Y si no lo han hecho con mucha frecuencia, ya sabemos que a través de Excel podemos nosotros calcular el valor actual neto, que es el valor presente neto, y que también me puede dar la TIR. Bueno, pues hablemos un poco del valor presente neto. Es el método usado por la mayoría de las grandes empresas para evaluar proyectos de inversión. Cuando las empresas realizan inversiones, gastan el dinero que obtienen de una u otra forma. Estos últimos, los inversionistas, esperan un rendimiento sobre el dinero que aportan a las empresas. De modo que una compañía debe efectuar una inversión solo si el valor presente del flujo de efectivo que genera la inversión rebasa el costo de la inversión realizada en primer lugar. Como el método del valor presente neto toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es una técnica más desarrollada de la elaboración del presupuesto de capital que la regla anterior que vimos del periodo de recuperación de la inversión. El método del valor presente neto descuenta los flujos de efectivo de la empresa al costo de capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo que se debe ganar en un proyecto para satisfacer a los inversionistas de la empresa. Luego a veces decimos que el valor presente neto descuenta los flujos de efectivo a una tasa de rendimiento mínima. La tasa de rendimiento mínima aceptable, ¿sí? La trema, como le llaman en algunas ocasiones. Los proyectos con menores rendimientos no satisfacen las expectativas de los inversionistas y por lo tanto disminuyen el valor de la empresa, en tanto que los proyectos con mayores rendimientos incrementan el valor de la empresa. El cálculo del valor presente neto pues es muy simple viéndolo desde esta óptica, porque pues aquí es una simple operación de matemáticas financieras, es decir, a la inversión inicial que está en esta fórmula, señalada como I, le vamos a descontar el valor presente de las entradas de efectivo, es decir, traemos a presente los flujos de efectivo de cada uno de los años a una tasa de rendimiento mínima aceptable o bien el costo de capital. Nosotros al hacer esta operación obtenemos el valor presente neto. Si el valor presente neto es mayor que cero, el proyecto se acepta. Si el valor presente neto es menor que cero, el proyecto se rechaza. Sabemos que si el valor presente es mayor que cero, la empresa ganará un rendimiento mayor que su costo de capital. Esta acción debería aumentar el valor de mercado de la empresa y por consiguiente la riqueza de sus dueños en un monto igual al valor presente neto. Una variación de esta regla del valor presente neto se conoce como el índice de rentabilidad, que no es otra cosa más que una razón, ¿verdad? Una razón financiera. ¿Cómo se obtiene? Pues dividiendo los flujos de efectivo descontados, la sumatoria de todos esos flujos de efectivo descontados, sobre la inversión inicial. Cuando las empresas usan el índice de rentabilidad, la regla que se sigue es tomar una decisión, es tomar la decisión de elegir proyectos que tengan un índice mayor que 1. ¿Por qué? Bueno, pues si yo divido
la sumatoria de los flujos de efectivo descontados sobre la inversión inicial, pues quiere decir que obtengo una ganancia, hay un rendimiento. Mientras mayor sea ese índice de rentabilidad, pues mayor va a ser el proyecto calificado como aceptable, ¿verdad? Este método, este complemento de el índice de rentabilidad generalmente fortalece el del valor presente neto, ¿sí? Es como dar una prueba de liquidez y luego con la prueba del ácido demostrar que todavía es más rígida la prueba y se valida, ¿no? En este caso, el valor presente neto acompañado del índice de rentabilidad, pues fortalece la decisión. Es el valor presente neto. La técnica número 3 es la del valor económico agregado, el EVA. Mientras que el enfoque del valor presente calcula el valor de la inversión durante su vida completa, ¿sí? El enfoque del EVA se usa comúnmente para medir la rentabilidad de una inversión en cada uno de los años de duración de la inversión. Este método inicia del mismo modo que el del valor presente neto, calculando los flujos de efectivo netos de un proyecto. Sin embargo, el enfoque del EVA resta de esos flujos de efectivo una cantidad establecida para reflejar el rendimiento que los inversionistas de la empresa demandan sobre el proyecto. Es decir, el cálculo del EVA averigua si un proyecto genera flujos de efectivo positivos por arriba y más allá de lo que los inversionistas demandan. Si es así, entonces el proyecto garantiza ganancias. ¿Cómo es este? Bueno, pues el EVA, ¿sí? Simplemente es la diferencia entre los flujos de efectivo de un año determinado menos el costo de capital multiplicado por la inversión inicial. Si el resultado es mayor que cero, significa que agrega valor a la compañía y se acepta el proyecto. De lo contrario, se rechaza. Esta técnica es menos usada por la característica de que los inversionistas o los dueños de la empresa estimen una cantidad, ¿verdad?, preestablecida con el fin de calcular si este proyecto es capaz de generar valor agregado, ¿sí? Es muy poco objetiva la determinación de ese monto que hay que restarle a los flujos de efectivo. Por último, tenemos la tasa interna de rendimiento, la TIR. Esta tasa se conoce como aquella que iguala el valor presente neto a cero. Es decir, la TIR que aparece aquí incluida en esta fórmula, ¿verdad? Es una tasa que va a hacer que la diferencia entre los flujos de efectivo descontados y la inversión inicial dé como resultado cero. Esa TIR se obtenía en el pasado a través de prueba y error. Se le iba dando valores aquí a la fórmula y se iba viendo si los flujos de efectivo eran superiores todavía a la inversión y si era así, pues se incrementaba la TIR. Y se iba incrementando la TIR hasta que el flujo de efectivo fuera pues no mayor que la inversión inicial. Si ya pasaba de que fuera menor, pues entonces se bajaba un poco la TIR. Se iba haciendo prueba y error. Ahora Excel nos lo da directamente, le damos los flujos de efectivo, les damos de inversión inicial y me da directamente la TIR. ¿Qué criterios se toman para la decisión de la evaluación de proyectos de inversión? Bueno, pues se dice que si la TIR es mayor que el costo de capital, entonces el proyecto se acepta. ¿Y cuál es el costo de capital? Bueno, pues es el costo que debemos de pagar por el uso de dinero ajeno, es decir, por el endeudamiento o el financiamiento que se obtiene para tal proyecto. Si la TIR
es menor que el costo de capital, entonces el proyecto se rechaza. Estos criterios garantizan que la empresa gane por lo menos su rendimiento requerido. Este resultado debería aumentar el valor de mercado de la empresa y, por tanto, la riqueza de sus dueños. Repasando las técnicas de presupuesto de capital, pues son: uno, el periodo de recuperación de la inversión; dos, el valor presente neto; tres, el valor económico agregado, el EVA; y cuatro, la TIR, o tasa interna de rendimiento. Todos ellos, a excepción del periodo de recuperación de la inversión, son utilizados de manera profesional y muy reconocida su aplicación, porque toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Utilizan las variables que incluyen el riesgo y el rendimiento a través del costo de capital, lo cual pues espera que sea determinado de manera clara, precisa y objetiva. Bien, ese es el tema de esta semana. Aquí tienen la bibliografía, el libro que estamos utilizando como base para que puedan ustedes profundizar más y ver a detalle en qué consisten las técnicas del presupuesto de capital. Por su atención, muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias a ustedes, que descansen. Igual. Ahí.